Inés Iturbe, ¿cómo es esto de la legalización de la holística o la abogada holística? No, en realidad es como comulgar los aspectos de la vida, porque nosotros no somos solo un... Bueno, sabemos que es abogada. Es abogada. Y vamos a arrancar por ahí porque si no no van a entender mucho de lo que vamos apuntando. Lo curioso es que me lo presentaron como abogada holística. What? En realidad soy abogada y soy consteladora familiar. ¡Apa! ¿Cómo fundiste las dos cosas? Y fue con el tiempo, porque yo tengo 48 años, me recibí de abogada a los 22. Y bueno, como todos, estudiamos teniendo unos ciertos ideales, y después nos toca recibirnos y enfrentar la realidad de lo que es el ejercicio de la profesión. Y durante muchos años trabajé en ese sentido, y con el tiempo, por búsquedas personales y cuestiones familiares que muchas veces también tuvieron que ver con conflictos legales, en un principio recurrí a la ayuda psicológica, porque en mi familia es como algo muy común recurrir a soluciones de conflictos desde otros ámbitos. Siempre tuve en mi casa una apertura muy grande para todo el tema de, por ejemplo, la psicología. Mi papá quedó huérfano de chiquito de su papá, y mi papá ahora tiene 82 años. En aquella época, a los 15 años, ya empezó a ser psicólogo. Entonces yo nací en una casa en donde hablar de Freud o de Piaget o de François Dolto era como algo muy común. Y después, como repito, por algunas cuestiones familiares, terminé incursionando en las constelaciones familiares, pero más que nada por una búsqueda personal. Desde ahí empecé todo un descubrimiento de un otro mundo que nos acercaba a lugares de nosotros que nosotros muchas veces no tenemos presentes, no podemos ver. Un equilibrio entre lo inmaterial y la rutina cotidiana, o sea, buscándole el punto para sobrellevar todo tu digamos, experiencia de vida. Sí. Y desde ese lugar, bueno, resultó fascinante, porque desde otro paradigma que venía yo, como desde la estructura, el deber ser y un montón de condicionamientos, pero que dan seguridad. Y mandatos. Sí. Era incursionar en algo totalmente nuevo y diferente, pero a la vez fascinante, y que cuando más buceaba en ese ámbito, más me encontraba y más soluciones aparecían. Claro. Bien. Y bueno, eso también me llevó a estudiar biodescodificación. ¿Aparecían o las podías conectar y a partir de ahí salían soluciones o dejabas que la casuística de alguna manera también... En realidad es un proceso fenomenológico. Después, cuando con el tiempo, porque tardé muchos años en animarme a formarme como consteladora, primero lo experimenté yo, y en la mayoría de los casos que hoy por hoy hay muchos abogados que están en el mundo, quizás no tantos, o sea, no tanto en el sentido de que se esté dando a conocer masivamente. Quizás no, claro, no es masivo, pero sí es una inquietud que surgió en muchos profesionales alrededor del mundo, de que transitamos sin saberlo procesos parecidos y llegamos a soluciones semejantes. Entonces, desde ese lugar empezaron a surgir, ponerle nombres, como esto de la abogacía consciente, o abogacía evolutiva, o derecho sistémico, que hoy por hoy, por ejemplo, en Brasil es una rama del derecho que se estudia. ¿Qué quiere decir sistémico? Sistémico corresponde a la idea de que nosotros, que bueno, esto tiene relación con lo que dijo él en un principio, lo holístico. Lo holístico nosotros lo asociamos con todo lo que tenga que ver Zen. Tengo un amigo que me dice abogada namaste. Pero la idea es que lo holístico lo que significa es que nosotros pertenecemos a un todo. Y que ese todo está conformado por sistemas, muchos sistemas.
El primero es el sistema nuestro de origen, en la familia en la que nacemos. Después incursionamos en el sistema educativo, en el sistema profesional, en la sociedad. Nuestro barrio en donde vivimos es un sistema, la ciudad en donde vivimos es un sistema, la provincia, el país, el continente. Todo es como una gran mamushka, como una cebolla que tiene muchas capas. Las mamushkas son las muñecas esas rusas que son una dentro de la otra. Entonces, y todos esos sistemas tienen reglas. Y reglas que nosotros aceptamos la mayoría de las veces en forma inconsciente. El primero en nuestra familia. Y una de las cosas que con el tiempo se ha investigado, y existe una ciencia que se llama epigenética, es que nosotros, en nuestras células, nuestro cuerpo no solo lleva el registro de nuestros ancestros, como para darnos el color de ojos, la forma de la cabeza, nuestras expresiones, sino que también quedan registradas las emociones. Entonces, las cosas que les pasaron a aquellos que estuvieron antes que nosotros, a nosotros nos queda un registro emocional. Ciertamente. Y actuamos en automático ese registro, porque no nos pasó, no lo experimentamos nosotros en persona. Entonces, todas estas herramientas que se fueron encontrando y que se han ido sumando, lo que hacen es ayudarnos a traer esos registros que tenemos en un plano inconsciente al plano consciente, para que nosotros podamos dejar de actuar en automático y elegir nosotros qué es lo que nosotros queremos hacer. Eso es un poco lo que ayuda también a lo que se dice vulgarmente ayudar a salir del closet. En parte puede ser salir del closet. En realidad, hay gente que no sabe ni siquiera por qué le pasan las cosas. O sea, no hay... el que necesita salir del closet tiene como una inquietud personal, ya hay algo que lo moviliza. Hay muchas personas a las que le están pasando las cosas y no saben por qué. Y muchas veces es porque, en realidad muchas veces uno es el que genera las situaciones y no se da cuenta. ¿Y por qué no se da cuenta? Porque esto lo está haciendo en forma mecánica. Y a veces desde un registro de cosas que ni siquiera nosotros hicimos y sabemos por qué. Entonces, lo que nos ayuda en estas herramientas que usamos dentro de lo que es la abogacía consciente es a veces es solo una charla, porque en una charla uno va trayendo a la persona a su aquí y ahora y a tomar conciencia respecto de a veces de cómo estaba conformada la familia o cosas que pasaron en la familia, porque hay ciertas cuestiones que en un momento se arribaron y se tomaron como una solución, que aquello que en un momento fue una solución, hoy para nosotros puede ser un escollo. Porque en algún momento ocurrió alguna situación traumática o algún hecho, algún inconveniente que hubo que de alguna manera llegar adelante y poder salir airoso, sobrevivir, y hoy por hoy eso a nosotros nos genera un hábito que no nos está jugando a favor. Si esto que estás hablando fuera aplicado a la educación más primigenia, ¿no? Desde que sos chico, el aprender que uno no solamente es lo que aparenta ser intuitivamente y espontáneamente cuando es criatura, se le empiezan a dar estas pautas de que uno no es solamente lo que siente que es, sino que hay otro yo atrás nuestro. ¿Sería distinta la conducta social y la conducta que llevaría la normativa general social? En realidad seríamos mucho más libres y más conscientes de nuestros actos. Entonces podríamos transitar caminos como mucho más saludables y usar incluso la creatividad. Aceptando los cambios, ¿no? Porque en función de esto de estas que llamamos creencias limitantes, también limitamos la creatividad. Y muchas veces tenemos tesoros ocultos que ni sabemos que los tenemos ahí por explorar. Aparece el famoso Lady Pi a partir de entonces. Yo pregunto, ¿no? Yo tengo un problema legal. Y digo, bueno, doctora, mire, tengo un problema. ¿En qué medida vos, con todo el bagaje que tenés, el conocimiento que son profundos en realidad, cómo haces con esa persona que llega con un caso absolutamente terreno, si querés,
Siempre son. Sí, pero terreno me refiero en... Material, más material. No, me refiero en la mentalidad ya instalada. Entonces, cuando vas... Sí, enfrascado en el rollo. Sí. Claro. Entonces vos decís, bueno, mire, doctora, tengo un problema porque tengo un inquilino que no me paga y no se quiere ir. ¿Vos cómo aplicás? Eso dentro de uno de los casos más baratos, digamos, más fáciles, perdón. ¿Cómo haces para instalar qué cosa? Y bueno, la idea es, primero que no todas las personas que vienen, ¿no? Uno hace un ejercicio sistémico o llega a algún punto a una constelación, ¿no? Bueno. Porque primero que nada sos abogado. A eso voy. O sea, es como que son herramientas que nosotros tenemos para que, llegado el caso, con la persona indicada, con la predisposición y la apertura, porque si no nos sirve, además hay un respeto. Nosotros, entre otras cosas, tenemos que respetar lo que llaman los órdenes de la ayuda. Nosotros podemos ayudar al que quiere ser ayudado en la medida que quiere ser ayudado y de acuerdo a la predisposición y a la posibilidad que tiene de entender la ayuda. Entonces, por eso somos un abanico, o sea, tenemos un abanico de herramientas, no una sola. Y primero que nada, somos abogados. Yo lo de ser constelador es algo que a mí me suma y me ayuda para que en algún conflicto puntual en donde se ve que hay algo más ahí, se entiende, porque cuando la persona viene y empieza a hablar de lo que le está pasando y por qué le está pasando, y te habla de el vínculo, la relación, pero en realidad no hay un vínculo, en la relación que tiene con el inquilino, cómo se fue gestando, de qué forma se fueron dando las cosas, cuáles son las conductas de cada uno, vos ahí podés ir evaluando y te das cuenta que responden a ciertos arquetipos. Esa persona en su familia ocupa un lugar. Y ese hábito que está acostumbrado a llevar en la familia, ocupar ese lugar y a las cosas que hace en función del lugar que ocupa, lo traslada a otros órdenes de la vida. Que puede ser que la lleve a terminar eligiendo como inquilino a una persona que le vibra medianamente parecido a lo que ya conoce, o sea, hablando en criollo, huele parecido, un perfumito que le sentimos y que se termina comportando como alguien que, aunque nosotros no nos demos cuenta, nosotros conocemos muy bien. Generalmente la madre, pero no importa. Puede ser la madre, el padre, los hermanos, los abuelos, los bisabuelos. O sea, ¿cómo se elegís sin darte cuenta un inquilino que te va a hacer eso? Sí, y siempre es porque tenemos algo que aprender. Hay una lección, hay un algo en general tiene que ver para que nosotros volvamos a nuestro lugar. ¿Y cómo sería volver al lugar de esta señora que tiene un inquilino y no le paga? Y bueno, acá es un caso hipotético. Sí, por supuesto. No, te digo para que la gente entienda cómo lo aplicás en un caso práctico. En la vida misma vos podés entender, por ejemplo, que la señora en su familia había un abuelo excluido, por ejemplo. Alguien que no tuvo lugar que vino de la guerra y se tuvo que escapar de un lugar y terminó aterrizando en un lugar prestado y primero de buena manera le dieron el lugar y le dijeron, bueno, te podés quedar acá, y después los amigos dijeron, bueno, ya es mucho tiempo, me parece que se tiene que ir yendo. Y va por la vida, a lo mejor pasan situaciones así, en donde terminás entendiendo que había alguien que no tuvo su lugar. Y a nivel de solución del caso legal... A nivel de solución del caso, cuando vos haces que esa persona la llevas a través de una charla, puede ser solamente, sí. que asocie que esto que le está pasando tiene que ver con un registro que tiene familiar inconsciente, que la llevó a incluirse o a estar implicada en esa relación con ese inquilino, ve las cosas desde otro lugar. Al ver las cosas desde otro lugar y entenderlo, yo te aseguro que surgen las soluciones. O sea que no solamente es una cuestión de que seas un abogado, un profesional de la ley, sino que además te convertís en una especie de consejero psicoterapeuta. Y tiene mucho de eso, ¿no? Yo cuando estudiaba la carrera, en realidad antes de estudiar la carrera, yo le decía a mi mamá, yo estaba en estudiar abogacía o psicología. Y le decía a mi mamá, pero bueno, yo psicología no voy a estudiar porque me voy a hacer cargo de todos los problemas de los pacientes. Cuando en realidad cuando vos estudias como psicólogo, te enseñan a no proyectar, te enseñan un montón de
de técnicas en las que vos no podés mantener el foco, mantener el centro y ser una buena ayuda sin tener un compromiso emocional. Como abogados no nos dan eso. Entonces todas estas otras cuestiones que con el tiempo buceando, investigando y adquiriendo tienen que ver con eso, tienen que ver con que nosotros cuando alguien llega a un estudio jurídico puede ocurrir que le haya pasado algo lindo. En general es porque tiene alguna situación traumática en el fondo. Entonces es como encontrar la manera de poder tener empatía, poder tener un registro del otro, claro, desde que es una persona que no es solo un físico o una cuestión material, lo que tiene, lo que deja de tener, lo que adquirió, lo que perdió. Atrás de eso hay emociones, hay sentimientos, hay vínculos, hay relaciones que hacen que esa persona sea en conjunto lo que soy. Entonces, esto yo siempre lo planteo. En origen soy abogada, todo esto otro es un plus. Cada uno ejerce la profesión y no es para hablar mal de los que no lo hacen así. O sea, cada uno ejerce la profesión desde el lugar que a uno le parece más conveniente. Habemos muchos que nos volcamos a estudiar abogacía desde un lugar de búsqueda de justicia. El tema es que, como todo, con el tiempo, algo que en un origen fue ideado para ayudar, se va mecanizando y se termina transformando en algo hoy por hoy bastante inhumano, porque se pierde de vista, en función del ideal, la justicia, se pierde de vista al ser, sí, porque a la persona. Vas a ser un mecanismo para que vos cobres, porque la verdad. Claro, o para tener la razón. Porque muchas veces es como que se transforma en una gran guerra de a ver quién va a tener la razón. Y a veces la razón la tienen los dos. Porque cada uno su vida la vive con sus propios ojos. Entonces la realidad, a veces es muy piola hacer el ejercicio, y eso agradezco un montón de haber estudiado la formación de constelaciones, porque te enseñan a hacer centro vacío. Centro vacío es que vos, cuando viene alguien, no emitís juicios respecto de lo que le pasó a esa persona. No decís si estuvo bien, si estuvo mal. Evaluás qué fue lo que pasó. Y cuáles son las causas que llevaron a que eso pasara. Entonces, por ejemplo, me pasó una vez un divorcio. Venía una señora que era enfermera, que vos la veías y no aparentaba la edad que tenía, parecía mucho más grande. Estaba separada hacía 16 años del marido y ella se quería divorciar, pero a él le tenía terror. Él era excombatiente de Vietnam. Él tenía sus temas psiquiátricos y tenía conflictos. Pero ella no accedía a encontrarse con él, o sea, no había forma de hacer un acuerdo y ponerlos a los dos en el mismo espacio. ¿Vivían separados o todavía? Vivían separados, hacía 16 años que estaban separados, pero tenían hijos y nietos, incluso era un tema familiar porque los nietos no podían estar con los abuelos juntos, o sea, había cumpleaños en donde se tenía que elegir o un abuelo o el otro. Que bueno, muchas veces pasa sin necesidad de ser un excombatiente de una guerra traumática. Pero bueno, en este caso se fue llevando la situación por separado, se lo fue atendiendo por separado, hasta que pudimos llegar a un punto de un acuerdo, en donde en realidad cuando nosotros hablábamos por separado no era muy distinto lo que los dos querían. Lo que pasa es que cada uno tenía al otro el registro de hacía 16 años y las cosas que habían pasado hacía 16 años. ¿Y dónde cae el orgullo en este caso? Por ejemplo, en este caso que a vos te tocó manejar, ese problema del orgullo que tenemos, la barrera que generalmente imponemos para poder concordar o acordar con el otro, o sea, ¿cómo lo descubriste? Y lo que pasa es que eso es como muy particular de cada persona cuando se sienta a hablar con vos. Una de las cosas que tenemos que tener desarrollada para poder hacer este tipo de actividades es la escucha. ¿Aprender a escuchar? Aprender a escuchar, que es algo que cuesta mucho.
Porque en general cuando los otros nos están hablando, nosotros ya estamos pensando la respuesta. O ya estamos ubicando a la persona, prejuzgando de alguna manera, o buscando parecidos a alguien que conocemos, situaciones que ya se resolvieron de alguna manera. Siempre vamos a buscar para atrás a lugares conocidos, que no siempre son los más felices. Y no abrir la puerta, en todo caso, a una nueva visión de lo que está pasando. Y eso, claro, nos impide encontrar esas soluciones, que a veces son una pavada, pero como estamos con todos esos condicionamientos, no lo podemos ver. El prejuicio. El prejuicio. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en la búsqueda o sea, la prioridad es tratar de ayudar a las personas a que encuentren una solución del conflicto de la forma más amigable que se pueda respecto de lo que está pasando, ¿no? Acorde a las circunstancias. Que los efectos colaterales sean lo menos dañinos posible. Claro, o sea, realmente solucionar un problema, en el sentido de, bueno, esta es la solución concreta, pero también resolvemos las soluciones de odios, rencores, o sentirte mal. O sea que terminás sintiéndote bien con la solución. Claro, exacto, porque lo que muchas veces pasa es que en lo que es el mundo de la abogacía y del derecho se encuentran soluciones físicas, pero que por dentro nosotros estamos rotos. Estas actividades, o desarrollar la profesión desde este lugar que yo elegí y otros están eligiendo también, lo que hace es que el conflicto que se ve sobre la superficie nos lleva a poder resolver algo que está mucho más atrás. ¿Cómo aplicas esto en un caso penal? En un caso penal se puede hacer, tiene limitaciones formales, ¿no? Porque el derecho penal tiene el aspecto procesal que es muy puntual, hay cosas que claro que no. Pero sí se puede trabajar desde la relación de la víctima y el victimario. Y sí se puede entender sistémicamente esto de cómo funcionan los sistemas de la víctima, cómo va a funcionar el sistema del victimario, digamos, las familias de origen y los lugares a los que pertenecen, para que se haya generado esta situación. Ahora se está hablando casi como qué sucede con los emergentes de, ¿no? O sea, ¿qué lo originó al victimario a llevar adelante la acción? Y es para entender, no es para justificar, porque nosotros nunca justificamos. Pero el tener un otro entendimiento, esto que también se desarrolla con la empatía y con el no juzgar, hace que la víctima, si se queda enfocada en la víctima, no pueda salir desde el lugar. O sea, es como si vos me dijeras una pata de 3 mesas en lugar de 4. Entonces es ayudar a la víctima a salir de ese lugar para poder tomar su fuerza de vida y ver al otro como un otro, al que le pasaron cosas, y poder mirar. O sea, muchas veces lo que se puede hacer es un ejercicio, no necesitan verse, no necesitan estar presentes, pero ayudar a la víctima a ver al victimario a los ojos y decirle: lo que vos me hiciste me causó daño, me hizo sentir mal. Eso que vos me hiciste tiene que ver con algo que te pasó a vos y yo lo dejo en vos. Hacerse cargo. Hacerlo hacerse cargo. Pero en realidad desde un lugar no de revancha ni de venganza, porque eso también nos ancla en el sufrimiento. Sino más de una posición humana. Y lo primero que te dicen cuando vos, por ejemplo, en el caso de las constelaciones, estudias constelaciones familiares, es que el victimario necesita ser visto. Porque el victimario, cuando cometió algún acto que generó un daño, automáticamente es excluido hasta de su propio sistema familiar. Eso es una cuestión fenomenológica que se estudia y se tiene la certeza de que es así. Lo primero que hace en un ejercicio sistémico se hace es que el victimario reconozca que hizo un daño. Porque la víctima necesita escuchar de su victimario: yo te lastimé. Y porque el victimario en algún punto, si fue victimario, fue víctima también. Entonces, no es que se resuelve la cuestión legal de que el hombre no va a ir a cumplir la condena que tenga que hacer. No es una cuestión de un solo cliente. No, es una cuestión de, desde un lugar espiritual, si se quiere, desde el alma, poner un orden, volver las cosas a su cauce y decir: bueno, vos hiciste tal cosa, a mí me generó un daño, yo te hice tal cosa, te pido perdón. Y es
parece como una locura, pero aunque no estén presentes, aunque yo mucho trabajo que se llaman vincores, que son muñequitos de madera, que pueden ser muñequitos de madera, hay gente que usa Playmobil, sí, tal cual. cualquier cosa que te sirva, te juro, te puede servir una piedrita. El hecho de verlo desde ese lugar y poder tomar conciencia y escuchar ciertas palabras que nosotros le llamamos frases sanadoras, descomprimen y hace que ciertas cargas nosotros las dejemos en ese lugar. Devolverle al otro el dolor que me generó desde un lugar no del enojo. ¿Y hasta qué punto no te compromete como persona el trabajar con estas herramientas dentro de los casos, cualquiera sea? Lo que pasa es que nosotros estas soluciones o poder acompañar a la gente a hacer estos procesos no los podés hacer si vos no estás en neutro. Si vos te comprometes emocionalmente, no ves en dónde está la solución para ese tema. ¿Cómo haces para desenchufarte la colita rutera como profesional? Y es que se ejercita. Es algo que se practica. Hay una escuela para esto. Claro, y hay algo que se llaman puntos ciegos, y todos tenemos puntos ciegos, y esos puntos ciegos los tenemos que trabajar. Se llaman puntos ciegos esas cuestiones, esos hechos traumáticos que vivimos nosotros, y que cuando llega alguien con algo medianamente parecido, automáticamente querés ir a resolverlo, funcionar como funcionabas antes. Entonces es todo un ejercicio que se hace desde cuando llega alguien, y generalmente llega alguien que trae situaciones y cosas que le pasan parecidas a las que nos pasaron, porque también es un desafío aprender nosotros, porque cuando ayudamos a un otro también estamos resolviendo cuestiones propias de nosotros. Y nos pasa a todos en todos los ámbitos y no nos damos cuenta. Le pasa a un médico, le pasa a un abogado, a un arquitecto, le puede pasar a cualquier profesional, a un enfermero. Sí, ¿Cuál es la respuesta que obtenés de la gente? ¿Estás aplicando hace mucho ese sistema? En realidad, esto es como novedoso. Muy nuevo. Suena novedoso. Claro, no hace tantos años que está circulando. ¿Dónde se aplica más, así como un país, por ejemplo? El primer país que está como a la vanguardia es Brasil. Hay un juez que se llama Sami Storch, que tiene más o menos mi edad, y se recibió en el mismo año que me recibí yo, que también en principio practicó como abogado, ejerció la profesión como abogado, y en un momento dejó de ser abogado para ser juez. Y fue juez en una ciudad muy humilde, en donde había problemas, cuestiones, en un juez, era juez de familia en su origen, y había temas que no se resolvían más. Estaban bloqueados, pasaban los años, sucesiones que no salían, divorcio, tenencias de los niños, claro. Había un montón de temas que decía, claro, en proporción a la cantidad de habitantes, la cantidad de jueces que había, los temas que era un poco también por una cuestión fáctica, ¿no? La cantidad de jueces que había en proporción a la cantidad de habitantes y conflictos era un embrollo. Y empezó a estudiar, por eso digo, hacemos caminos parecidos, escuchó que existía Bert Hellinger y las constelaciones familiares, que en realidad son una filosofía de vida, más que una técnica o una herramienta. Por eso, viste que vos me preguntás, ¿y cómo haces? Y porque después que empezás a investigar en todo esto y te empezás a formar, se transforma en una forma en la que vos ves la vida. El entender cómo es esto de que existen sistemas y que todos formamos parte de un sistema, de varios sistemas a su vez. Entonces él fue y recurrió a Hellinger, que en ese momento estaba vivo, porque Hellinger se murió hace poquito, en 2019. Y estudió con él y le dijo que le estaban pasando estas cosas, ¿no? Que él era juez y que tenía cuestiones que le eran imposibles de resolver. Y dijo, vas a poder resolverla. Y empezó a aplicar todo este conocimiento sistémico al derecho. Él fue como el primero que hizo la comunión de las dos cosas. Porque en un principio te sentís como un cachivache, vos decís, ay, yo estudié algo así, es algo que tiene mucha estructura, que tiene las normas. Y esto otro que no tiene nada claro, ¿cómo haces para conciliarlo? Bueno, él fue el primero que tuvo la inteligencia emocional de poder comulgar las dos cosas. Y empezó a ver que los casos se resolvían, que los nenes sufrían menos, porque lo que él buscaba era que cuando en general había un divorcio, los más perjudicados eran los chiquitos.
porque los padres estaban anclados en un rencor, en la venganza, en el conflicto. Y por ahí, aún cuando los divorcios llegaban a su fin, tenían sentencia, seguían atados al enojo. Seguían atados al enojo y los nenes seguían pasándolo mal, porque después vienen los temas de manutención, de visitas, Entonces, esto tiene que tener otras soluciones de otro lugar. Aportando esta otra visión, es como un plus enriquecedor, en donde vos sos objetivo, pero sos humano, y ves al humano que tenés enfrente. O sea, no es la fría letra de la normativa, de la ley solamente. Claro, que además la normativa se volvió fría con el tiempo, porque en un origen, cuando vos vas a la facultad, te enseñan que lo primero que pasó, el primero que se sentó a escribir una ley, era porque era un observador. Miró qué era lo que pasaba en ese momento en la sociedad y cuáles eran los problemas que había y cuáles eran las formas en las que mejor se resolvían esos problemas. Pero corregía actos nada más. No, en realidad en un principio estaba algo muy primitivo, pasaba algo muy puntual, se habían robado una semilla. Bueno, ¿cuál era la mejor solución para eso? Pasaron varias situaciones parecidas, pero el conflicto de la mejor manera que se resolvió, porque nosotros somos evidentemente observadores, aprendemos porque miramos. Y empezaron a redactar, para simplificar. O sea, la idea era, bueno, establezcamos reglas en donde simplifiquemos las cuestiones y se sufra menos. Porque la primera idea del derecho era que se sufriera menos. Entonces, se empezaron a redactar normas. Bueno, listo. En tal situación, como los semáforos, ¿no? Pongámonos de acuerdo, el rojo pare, el amarillo advertencia, el verde avance. Lo mismo en todos los órdenes de la vida. Con el tiempo, eso se fue desvirtuando y empezaron las luchas de ego y esto de intentar tener la razón a cualquier costo. Lo que vos crees que te da poder la razón, en realidad. Y también entra en juego la cuestión económica, o sea, hay como muchos factores que se fueron sumando y que con el tiempo fueron transformando todo en algo muy rígido. Y deber ser que en un origen era para ayudar, se transformó en un ancla. Entonces hoy es como en realidad una vuelta al origen lo que se está gestionando. Ahora, la actitud de la persona que llega a verte, por ejemplo, por cualquier situación legal, yo lo puse en un alquiler, puede ser una sucesión, un divorcio como dijiste vos, Bueno, te termino el cuento del divorcio porque no quedó ahí. Cuando logramos que firmaran el divorcio y lo firmaron por separado y salió la sentencia, pasó el tiempo, unos meses nada más. Yo te digo, una señora que caminaba despacito, arrastraba los pies, en una época, no como ahora que está de moda el pelo gris. Sí, no, ella estaba totalmente abandonada. Como persona estaba abandonada. Me la encontré 6 meses después, viste que yo soy de Buenos Aires, caminando por Cabildo, no la reconocí, a los gritos, Inés, me decía Inés, y yo la miro, ¿quién es? Sonia. Sonia se había teñido, Sonia estaba vestida de canchera, Sonia iba a Salta. Resucitó. Sonia iba a los cumpleaños de los nietos y pasaba la Navidad con el ex, al que hacía 16 años antes de que y le tenía terror. Entonces con ese caso creo que fue con la primera vez que yo entendí el poder del inconsciente. Porque no hicimos algo fuera de algo extraordinario, fue sentarnos a escuchar qué le pasaba y atenderla a ella de acuerdo a los condicionamientos que tenía en ese momento, sin forzar. Tenemos que aprender a ver a la abogacía quizás un poco más ampliamente de lo que tenemos esquematizado, que son los abogados, los ciudadanos comunes. Yo creo que los abogados nosotros nos tenemos que reinventar un poco, además acomodándonos. Está bien, vuelvo a lo de antes, yo no le puedo decir a los demás lo que tienen que hacer. Obvio. Pero sí hay necesidades que, como hablábamos antes con Clau antes de empezar, cambio de imagen. Que además a partir de lo que pasó en la cuarentena y emocionalmente que la gente ha quedado como muy sensible. También muy perdida, porque viste que por ahí vos, digamos que el COVID nos metió para adentro, digo yo, ¿no? Bueno, y uno no siempre está preparado para meterse para adentro. No te enseñan, ¿no es lo que hablábamos al principio de la charla? Es un problema de educación, o sea, cómo enfocar esto de la
ni siquiera de la holística, estamos hablando del alma humana, aprender a las criaturas a ser espontáneos, pero además a respetarse como humanos, claro, para adentro y para afuera con el de alrededor, o sea, es con la mamá, con el papá, con el tío. esa es la base, o sea, es antes de uno. Un cambio educacional absoluto, Sí, y mira, una de las cosas que para mí, por más que vengan separadas, tienen mucho que ver en lo que nos ha pasado a todos, es, nosotros pasamos del COVID sin estar preparados porque también las decisiones que se tomaron fueron muy no explicadas, entonces uno sin saber tiene el miedo de que está pasando algo que no conoces, más el miedo a no faltarle si vos no respeto a una orden. pensás, es esto que te dije hace un ratito que te expliqué, fue como el deber ser llevado a la máxima expresión, perdiendo de vista, o sea, por un ideal que era supuestamente cuidarnos, se perdió de vista a los individuos. Totalmente. Y el perder de vista a los individuos es donde generaste las situaciones dañinas. Y después pasás del COVID, mirá lo que decía, te va a causar gracia, al mundial. Nada más sí. El mundial, ¿qué fue? Fue la liberación del yo desde la felicidad, porque lo otro fue del miedo, si querés, donde vos pasaste de no compartir nada con nadie a encontrarte con 5 millones de personas en un lugar, compartir tu vida y tu felicidad y nada más, sin preguntas, digamos. Y a mí me parece que esas dos cosas nos generaron un cambio, porque el triunfo de esta gente llegó de la mano de mucho sacrificio y de mucha dedicación. O sea, no es como en una película que llegas al lugar. ¿Viste? Los escuchabas las cosas que ellos decían, desde el lugar que ellos hablaban, o esto que te dije yo, bueno, en mi familia nunca tuvimos, o sea, para mí fue muy natural toda la vida hablar de psicología, de sí, tal cual. Y el Dibu abiertamente decía. Mi mamá trabajaba de doméstica y mi papá trabajaba en un coso y yo... Y iba al psicólogo, porque como él tiene problemas... Claro, él se fue además se fue a los 17 años en Inglaterra. Sí. Uno de los chicos que tenía, no me acuerdo a esta altura cuál, se iba, estudiaba y la madre lo llevaba, y el cuento es que un día un señor le dijo, en el colectivo el chico iba sentado, yo creo que era Enzo Fernández, y iba sentado y entonces un señor le dice a la madre, pero señora, la que tiene que ir sentada es usted. Y la madre le dijo, es en el único momento del día en que puede sentarse porque después estudia, se entrena o trabaja. Es decir, el triunfo llegó de la mano de muchísima dedicación y esfuerzo y de mucha comprensión de ellos como contención. Y de trabajo en equipo. Y de trabajo en equipo. Que es también algo que nos falta mucho. Porque con la cuarentena, en lugar de potenciar esto de estar para el otro, fue contraproducente porque terminamos teniendo miedo del otro. Porque fuimos llevados como correos durante la cuarentena. O sea, esto se hace, o sea, hay un mandato general para todos rígidos. No, y una ideología que no nos ayudó. Porque si vos hubiéramos tenido toda una libertad individual o una, ¿cómo se llama esto de elegir del libre albedrío? Podríamos habernos dado la posibilidad individual de pensar qué pasaba con la soledad o si estaba bien tomada o no la decisión. Y aprender a ser responsable, con uno mismo, con el Claro, eso que iba a decir, un tema de responsabilidad, de pararnos desde el adulto. Algo que nosotros hacemos cuando sos facilitador de constelaciones es, vos no podés tener a alguien al frente tuyo dispuesto a trabajar si no está parado desde el adulto. Si está desde el niño herido, si está desde una... Y te espero que lo ayude. Si es claro. Una cosa es estar predispuesto a la ayuda y otra cosa es buscar que el otro tenga una solución para vos y vos no ponerte de tu parte. Porque siempre es un trabajo que levanta, o sea, yo puedo acompañar y puedo colaborar desde el derecho, desde las constelaciones, desde la biodecodificación hasta medicina china, porque he incursionado absolutamente todos los saberes para acompañar todas las esferas de una persona. Cada vez que vengas te tenemos que presentar como abogada holística o abogada. No, yo les digo, en realidad no quiero generar la idea limitante de que tiene de lo holístico desde el lugar que generalmente es visto en la sociedad. Cuando te dicen holístico, la gente no entiende lo que te quieren decir. Entonces cada uno hace una interpretación del holístico, desde el no tener la más pálida idea. Es fácil, la inteligencia artificial le pones a celular holística y te va a decir qué conoces. Claro, bueno, es que es esto, lo holístico es el tener el entendimiento de que nosotros formamos parte de un todo. Tal cual. De un todo. Somos parte del universo. Claro, somos parte de muchos aspectos.
Claro, y somos fractales, somos pedacitos chiquititos de un todo. Por eso me hace acordar que tenemos la misma información del todo. A una palabra que me parece genial y que no la utilizamos y que cuando generalmente se utiliza mal es sagacidad. Porque la inteligencia evolutiva y sagaz toma de todo lo que aprendió, de todo lo que escuchó y de todo lo que vivió para vivir u opinar. En cambio nosotros cuando vos te hiciste tipo muy sagaz, decís cuidate. Claro. Por eso te digo, sí. Hay palabras que están medias como borradas para que no se utilicen con buen criterio. Por eso yo cuando hago los posts y te intento explicar de qué se trata, yo pongo abogada y pongo abogacía consciente. Pongo también a veces abogada consciente, pero por esto de qué es la conciencia. Yo me quiero imaginar lo que deben estar pensando tus colegas mientras estamos hablando desde el momento Estoy que muy se sentó. acostumbrada, Claudia. ¿Estás acostumbrada? No, pero en general, o sea, desde muy chiquita me tocó transitar caminos en donde era la diferente. Está bien, te va a quedar de por vida. La oveja negra de la familia. Básicamente, sí, pero bueno, que también aprendemos que la oveja negra es la buscadora. Claro, esa es la sagacidad que habla, claro. La que intenta encontrar soluciones en donde antes no se pudo poner soluciones. ¿La chica por qué? Sí, la cuestionadora, totalmente. Correcto. Bueno, yo creo que por hoy basta de información, porque toda la información que hemos dado es bueno, para digerir. Pero aclarando que con quien estuvimos hablando durante 45 minutos... ¿Viste que era necesario que vinieras? 45 minutos y podemos extendernos 3 horas más. No, para hablar un montón. Vamos a pasar varias veces, porque ¿sabés qué? Estamos hablando de un tema tan que no conoce nadie, que entre que no lo conoce nadie y lo que vos estás diciendo es por ahí bastante difícil de comprender. Bueno, imagínate, fue difícil para mí, estoy como salvando las distancias, ¿no? Son mis torches, su eminencia, pero todo esto es un proceso interno que para nosotros también fue salir desde el abogado, muy personal, pero por también esto de la insatisfacción, del dolor que te provoca ejercer la profesión y no poder ayudar de la manera que vos te gustaría. Es una herramienta que más o menos te dé la salida. Claro, esto nos da otras facilidades como para poder... ¿Acá sos solamente vos o hay varias? Yo en Roca no tengo conocimiento que haya más, pero en Neuquén hay, en Buenos Aires hay, incluso se estudia el coaching jurídico. En España está la Asociación de Abogacía Consciente. Se está desparramando en una mancha. Sí, está la Asociación de Derecho Sistémico y es una orientación. Vos salís de la facultad, como acá se sale especialista en Derecho Penal, Comercial, Familia, salís especialista en Derecho Sistémico. Gracias a mis torches. Entonces vamos a agradecerte por haber venido y habernos puesto la cabeza a la vuelta, porque imagínate que estábamos discutiendo por no sé qué cosa. Yo espero que se haya podido entender algo. Sí, por eso digo que basta, porque o sea, yo mientras vos hablas con él voy escuchando y creo que hay temas que para volver a repetir, porque en realidad se escucha, se entiende o se escucha, se asimila. Se metaboliza y se entiende, así es el A mí lo que me pasó particularmente es que, bueno, yo siempre vengo con el esquema de que el abogado es abogado, ¿no? Es el lector de la ley y el aplicador de la ley, para un lado o para el otro, con las bibliotecas abiertas como quieras. Sí. Pero es una cosa rígida. Con esto sonaste. Me cagaste todo. Sí. Me cayeron todas las verdaderas. Tal cual. Nosotros igualmente tenemos que tener la ductilidad para poder emplear esas dos bibliotecas tan famosas. Con esto lo que hacemos es un poco más allá. Además de atrás de esas dos bibliotecas... Voy a empezar a mirar con más cariño y respeto a los abogados. Bueno, vamos a agradecerle a Inés Iturbe. ¿Dónde te coges tu número de teléfono? En realidad, en las redes, es Inés María Iturbe. En Instagram y en Facebook. Por mensaje privado, si me quieren contactar. Mejor, tal cual. Yo el Instagram lo tengo abierto y estoy todo el tiempo... Inés María Iturbe, @Inés María Iturbe. Sí. Bueno, fantástico. Entonces vamos a volver a recordarlo el sábado que viene y te llamamos en 2 sábados para que vengas. Bueno, más o menos, ¿vale? Vamos a tomar muy agradecida. Curso de humanidad. Y sí, lo exige la realidad. Es que es como que el momento nos está llevando a todo esto. Sí, estaba pensando que de a poco los cambios se están dando desde ese lugar donde uno
deje, o sea, también es cierto que cuando la cabeza te deja de dar soluciones. Es que ese es el tema, por eso yo te empecé hablando de, yo iba al psicólogo, claro, y me ayudó un montón para acomodar un montón de cuestiones desde el plano mental. Pero había un lugar en donde estaba atascada y no tenías el agujero. Sí. Y el agujero es la emoción. Sí. Ahora, esta forma de ser tuya así tan tranquila, tan pausada, que casi no corresponde a un abogado. El abogado siempre es más imperativo, un poquito más, ¿no? Bueno, todo depende del momento de la situación, la circunstancia y la hoy vino, es una persona inquieta, por no decirte culo inquieto, resuelve las cosas, tiene 2 chicos, va bien, entra, sale, estudia, empieza con una cosa, sigue con otra, o sea que lo importante es cómo se preparó en realidad, porque esto también tiene que ver con una preparación, como vos dijiste, de muchos años y de distintas áreas. Sí. Y después está, digamos, cómo comprendés vos para interrelacionar y para ubicar eso, porque también es cierto que vos podés saber 18 bibliotecas encima y tener la incapacidad de poder volcarlas o para entender o para que te entiendan. Bueno, por eso tenía una amiga que me decía ayer, hace foco porque sabes demasiadas cosas y te va a hacer por las ramas, porque todo tiene, si empezamos a desmenuzar todos estos temas, nos llevan a otros temas y todo tiene que ver con todo. Sí, y lo que más me llamó la atención es que no vino vestida de hippie. No, para nada. Bueno, gracias Inés por haber venido. A ustedes, a Inés María Iturbe. Iturbe se lo escribe, Inés María Iturbe en Instagram y en Facebook. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.